Hoy quiero hablarte de un tema que te va a revolucionar. Hoy vas a salir de aquí pensando. El tema de hoy es: Señor, tú lo sabes. Dígase conmigo: Señor, tú lo sabes. Y entramos de lleno a la palabra. Saludos a los hermanos de Facebook Live, los hermanos de Buenos Aires, Argentina, también los de California, los de España y todos los demás que nos están escuchando. Y un saludo cordial de la asamblea local aquí en Miami. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Dice la palabra: la mano del Señor vino sobre mí. Pastor, ¿por qué te dice el Señor y no dice Jehová? A veces yo digo Jehová, pero en realidad el Jehová de allá es el Señor de acá, que es el mismo. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Dios lo puso a dar vueltas en un lugar donde estaba lleno de huesos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿qué dice el profeta? Esos huesos eran ¿qué? Estaban ciertos secos en gran manera. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y me dijo, y esta es la pregunta: hijo de hombre. Cuando José estaba orando aquí ahorita, yo estaba pensando en este verso: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y de ahí sale el tema de hoy. Él le contesta: Señor, tú lo sabes. Diga: Señor, tú lo sabes. Y ahorita te decía que hay ocasiones en tu vida cuando no sabes qué hacer, pero la Biblia te enseña qué hacer cuando no sabes qué hacer. Este es un pasaje que desde niño yo leía, y para serle honesto, yo no sé cuántas veces yo lo leí. Pero yo era un muchachito que me gustaban las cómicas, los patines y todas esas cosas. Y yo leía esto y yo me lo imaginaba cuando lo leía. Es un pasaje interesante que habla acerca de algo que no ha sucedido todavía, pero que sí tengo la certeza que va a suceder. Pero como todas las lecciones de la Biblia, vemos el pasaje. En el pasaje, cuando lo leemos, yo veo una similitud, una relación directa con nuestra vida diaria. Yo no podría hablarte de este pasaje si no pudiéramos identificar tu vida y la mía en el pasaje. Creo sin duda que todos hemos pasado por el valle de los huesos secos. ¿Cuántos han pasado? Todos hemos pasado por el valle de las vacas flacas. Amén. Pastor, yo tengo 7 que están acabando conmigo ahora mismo. Detrás de las 7 flacas vienen 7 gordas. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Existe siempre la posibilidad de nuestra vida o en nuestra vida que confrontemos situaciones semejantes, cuando todo a nuestro alrededor se hace árido y todo está seco como aquel valle de los huesos, y nos preguntamos y decimos: ¿y cómo yo llegué aquí? ¿No te ha pasado eso? A veces cuando estás en el núcleo del problema, tú dices: ¿cómo yo me metí aquí? Porque mire, es bien fácil meterse en problemas. Lo que es difícil es salir. Cuando es Dios que te mete en el problema, estás bien. Pero cuando eres tú que te metes en el problema, start looking for an exit.
empieza a buscar una salida. Mire, no sé si usted se pregunta, pero ¿dónde? Yo a veces me hago esta pregunta. Yo digo, ¿qué pienso yo cuando estoy en el valle de los huesos secos? ¿O qué pienso yo cuando estoy en el valle de sombra de muerte? ¿Se acuerdan que el salmista David una vez dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte? Y ese valle de sombra de muerte se parece al valle de los huesos secos. Y a veces visitamos ese valle una y dos veces por semana. Algunos lo visitan 3. Algunos les encanta tanto que están toda la semana en el valle de la muerte. Dicen que cuando tú estás en un sitio mucho tiempo, te acostumbras. Hay gente que se han acostumbrado a vivir en una situación adversa. La han aceptado y han dicho, bueno, si Dios quiere, pues que sea así. Dios no quiere que tú estés en el valle de sombra de muerte. Dios te lleva a dar un paseíto por el valle de los huesos secos, pero Él no quiere que te mudes para allá, ni abras casa de campaña. Dios quiere que reacciones y digas, este no es mi lugar. Amén. Amén. ¿Sabías tú que a veces Dios nos prueba para enseñarnos a confiar en Él? ¿Tú sabías eso? Hay ocasiones que Dios te lleva por unos caminos y es para probarte. Por ejemplo, fíjese en el verso 2. Ponme el verso 2. Dice, esa porción que acabamos de leer, hay una descripción de los huesos. Y es que dice que estaban como, estaban ciertamente secos en gran manera. Porque una cosa es que algo esté seco, pero cuando dice estaban bien secos, estaban resecos. Tostados. Sí, estaban tostados. Entonces esto denota una situación. Es una expresión que demuestra una condición seriamente afectada. Es como esas situaciones que usted y yo a veces, que las cosas no están muy buenas, sino que están bien malas, podríamos decir, las cosas están ciertamente malas, y por cierto, malas en gran manera, como estaban aquellos huesos. Pero fíjese que es así como a Dios le gusta que la situación se ponga, para entonces Él mostrar su gloria. Y el pastor José nos decía que él pudo haber ido a Lázaro el primer día, pero esperó 4 días cuando apestara, para después ir. Y su hermana le sale y se queja. Estaba predicando mi mensaje. Su hermana se queja, pero si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde te metiste, muchacho? Se parece a mi esposa. ¿Dónde tú estabas? Estaba en la iglesia mapeando el piso. Él muestra su gloria, y para eso Él necesita que los huesos estén bien secos, que la situación esté bien adversa. Porque en un problemita pequeño Dios se manifiesta y no se ve su gran y poderosa gloria. Pero cuando la cosa está fuerte, como lo describimos a veces, ahí tenemos una lista. Cuando está como la zarza y el guayacán. ¿Cuántos usan esa expresión? Cuando está durísima como las calles. Cuando la cosa está al rojo vivo sin María Celeste. Otros dicen, esto es el infierno en bicicleta. Usted sabe que yo, a mi experiencia con el cáncer en el 2005, yo le llamé el infierno en bicicleta. 22 meses de infierno fue aquello. Y me puse más feo que Julio Iglesias. Se me cayó el pelo, se me cayó la piel, se me cayó todo. Y yo no creía que iba a florecer otra vez. Yo no sabía que Dios podía llevarte tan cerca de la muerte para después arrebatarte y sacarte.
Y los que me ven ahora, yo les digo, sí, yo estuve 22 meses ahí con los guantes de boxeo puestos con el cáncer. Yo andaba con una maquinita que me inyectaba como una diálisis era, pero era una quimioterapia día y noche, 24 horas. Antier me encontré con esas fotos y me dio miedo. Y yo le quería poner un MP3 para oír música de viaje. Y cada vez que iba al médico me conectaban en una manguera con una botella que era así de grandota y me echaban un líquido que yo no sé lo que hacía. Me secó completo, me secó. Yo nunca he rebajado tanto. No te vayas a meter en eso. Hay otros que dicen, esto pica y se extiende. Y yo quiero decirte que todas esas situaciones son como el valle de los huesos secos. Todas esas situaciones son como el valle de sombra de muerte. Y así es como a Dios le gusta llegar, para que su gloria se manifieste en una forma poderosa y tú puedas ver que fue su mano la que te sacó de ahí. Porque las cosas pequeñas se lo resuelves tú, pero las cosas grandes déjaselas a Él. Dicen que donde termina el hombre es donde comienza Dios. Cuando tú agotas tus recursos, entonces Él viene, all right, now it's my turn. Y volviendo a la lectura, nos preguntamos, ¿por qué Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Porque cuando tú ves una situación adversa, Dios te pregunta, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú piensas de esto? Al Señor le interesa saber qué es lo que está pasando en tu mente cuando tú estás presenciando el infierno en bicicleta. Si Dios quiere saber, y quiere saber cómo tú reaccionas cuando estás en ese valle de sombras de muerte. Especialmente Dios está atento a las cosas que tú piensas, hello, y a las cosas que tú dices. El jueves pasado en la célula estábamos diciendo allá con los hermanos de Cutler Bay que cuando Dios te mete en una cosa o te caes en un problema de eso, el Señor está bien pendiente oyendo a ver lo que tú dices. A Dios le interesa saber lo que tú piensas y lo que tú dices en esos momentos de desesperación. Y yo le decía a los hermanos de la célula, cuide su lengua cuando está pasando por una situación. No hable. Si es necesario, no lo diga. Porque con lo que más pecamos es con la lengua. Hay 7 cosas que Dios abomina, y una de ellas, creo que está por el principio de la lista, es la lengua detractora. ¿Saben lo que es una lengua detractora? Es una lengua en una cáscara de guineo que va a 100 millas por hora. Sé tardo para hablar y sé pronto para oír. Yo leí aquí unas escrituras de Job cuando pasó por su situación complicada, de cómo con aquella tribulación tan adversa y tan terrible que tenía, dice, con todo y eso no pecó Job con su boca. Hay veces que tu boca es la que te mete en problemas. Ay, sí, pastor, dele por ahí. Tienes que entender que en los momentos complicados Dios se acerca a ti para guardarte. Y por eso nunca debes dudar que Dios está cerquita de ti cuando estás en un problema. Mire, cuando usted está en un lío y no de ropa, Dios está más cerca de usted que cuando usted está tranquilo y está todo bien. Yo le preguntaba a los hermanos el otro día, habían 3 personas sentadas en una verja, y el Señor pasó y vio al primero y simplemente se sonrió con él y le guiñó. Al segundo fue y le dio la mano y le dio una palmadita. Pero al tercero fue y se echó encima los brazos y lloró con él. Y la pregunta es, ¿de cuál de los 3 estaba más cerca? Y la gente siempre dice, oh, del que abrazó y besó. No, ese era el más lejos que estaba de él. Porque cuando tú estás bien con Dios, Dios te hace una guiñadita y ya con eso tienes. Tú estás tranquilo, tú estás confiado, tú sabes que las cosas están bien.
Yo me imagino a un padre que está cerca de su nene y cuando está jugando afuerita en cualquier sitio, los sentidos suyos se agudizan y usted está velando al nene o a la nena y usted no lo deja solo, la deja sola. Imagínate dejar sola a Sofía, Eric. Tiene que estar velando. El padre está velando. Usted lo ve pendiente. ¿Por qué? Porque se puede golpear el niño. Entonces hay gente que piensa que Dios no ama así. Dios ama más que eso. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Cuando tú estás pasando por ese quilombo, como dicen los argentinos, cuando tú estás en medio de ese quilombo, Dios está pegadito de ti, está escuchándote y tú dices, ay, ¿cómo saldré de este quilombo? Y el Señor te dice, tranquilo, que yo estoy aquí. Amén. ¿Usted sabe cuántas veces Dios dijo, no temas? Usted lo busca en la Biblia, está cientos de veces. Hay alguien que compartió una estadística los otros días bíblica. Una de las frases que más Dios dice es no temas. ¿Sabe por qué? Porque lo más que nosotros hacemos cuando nos pasa algo es que empezamos a temer. Nosotros pensamos que Dios se queda dormido. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 121 versículo 4. Dice, he aquí, ¿no qué? No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Como diciéndote, yo estoy todo el tiempo despierto velándote. Yo estoy pendiente de ti. No creas que no sé lo que te está pasando. Yo tengo a tu familia en mi mano. Tu trabajo está en mi mano. Te votaron porque fui yo que te voté. El Señor también dice eso. Yo te voté. El Señor te vota a ver si te saca de los sitios. Así es, aleluya, gloria a Dios. Sí, Él te saca y te bota. Tú dices, me votaron. No fue Dios que te votó. Porque viene algo mejor, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas tempestades tú has pasado en los años? ¿Cuántas tribulaciones has atravesado y todavía estás aquí con dos patitas, dos manitas y un pedacito de pescuezo y tu bella cabellera? Dios te guarda, Dios te protege. Tú le interesas a Él. Mira lo que dice el verso 5. El Señor es ¿qué? Tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. A mí me encanta ese verso. ¿Está visto a veces que se para alguien detrás de usted y usted no está mirando para atrás, pero usted ve la sombra y sabe que Él está ahí? Sí. Dios está pegadito de ti. Cuando tú estás pasando por situaciones, Él está pegado ahí. Tú eres su hijo, su hija. Él te ama con amor eterno. Y a Él le interesa lo que a ti te está pasando. Pastor, es que fui yo que me metí en este lío. A Él le interesa porque vas a aprender. Y esto es lo que tú tienes que creer por los poros. Tienes que creer que Dios está contigo. Dígale al que está a su lado, Dios está contigo. Tú tienes que hacer esto parte de tu fibra. Tú tienes que hacer esto parte de tu vocabulario, parte de tu lenguaje. No puedes dudar ante la adversidad que Dios está contigo. Tienes que creerlo. Créelo como un niño. La Biblia dice que el que no recibiera el reino de los cielos como un niño. ¿Usted sabe una de las peculiaridades que tiene el niño? Que todo lo que usted le dice, lo cree. Pues Dios quiere que tú le creas sin razonamiento. Tú no razonas las cosas que Él te está diciendo, tú las crees. Amén. No hagas nada más, cree. Y ante esta pregunta que Dios le dice al profeta, Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él contesta, Señor, tú lo sabes. Ahora fíjate, hay algo que debemos entender, y es qué hacer en ese valle donde todo está seco. Mira esto conmigo, versículo 4 de Ezequiel 37. Me dijo entonces, después que él le dijo,
Tú lo sabes. Ahora el Señor viene y te dice, mira, esto es lo que hay que hacer cuando la cosa está seca en gran manera. Mira lo que hay que hacer. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Esto tú debes aprendértelo. Debes escribirlo en tu Biblia, por ahí, en la primera página, en una esquinita. Huesos secos. Oí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, espíritu de vida. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues, dice el verso 7, hizo lo que Dios le mandó. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cuando tú empiezas a profetizar, todos los enredos que hay en tu vida comienzan a ubicarse, y cada hueso empieza a buscar su hueso. Pero tienes que profetizar. Y vamos a hablar un poquito de eso ya mismo. Y he aquí un temblor, y los huesos se unían, cada hueso con su hueso. Verso 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? No había en ellos espíritu. Mira qué interesante pasaje. Ahora Dios nos manda ante el problema a que hagamos ¿qué? A que profeticemos. ¿Y qué es profetizar? Profetizar no es ser profeta. El profeta profetiza, pero profetizar no es ser profeta. Profetizar es hablarle a tu problema. Profetizar es hablarle a tus huesos secos. Profetizar es hablarle a tu situación. Te puedes quedar callado. Sí, porque hay gente que cuando viene el espíritu, el problema, se callan. Se congelan, no dicen nada, no profetizan. Y tú tienes que profetizar. Dígale al que está a su lado, tú tienes que profetizar. Tienes que hablar, tienes que anteponerte, tienes que levantarte ante la situación y luchar. Tienes que profetizar. No puedes quedarte callado. Mira lo que pasa cuando tú te quedas callado. Salmo 32, versículo 3. ¿Qué dice? Mientras callé, mientras me quedé callado, mientras no profeticé, mientras el problema vino y no hice nada, ni dije nada, ¿qué pasó? Se secaron los huesos, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día hay gente que cuando tienen problemas lo único que hacen es llorar y lamentarse. Si no me lo cree, vaya a León Medical Center y siéntese en la salita un ratito. Ay, a mí me duele aquí, a mí me duele acá, y ay, a mí me duele aquí. Sí, ahora tengo un dolor aquí. No seas un viejo de esos. Cuando yo vaya a León Medical Center voy a entrar bailando. Dame un cafecito cubano ahí. Sí, porque cuando tú entras a León Medical Center lo primero que te dan es una croqueta preparada y un cafecito. Yo iba con el suegro sin ser paciente a comerme la croqueta y a beberme el café. Verso 4. Porque de día y de noche, ¿qué pasó? Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor ¿en qué? Sequedades. Ahí están los huesos secos otra vez. Cuando te quedas callado, se seca medio mundo. Hay personas que crean sus propios desiertos. Es fácil crear un desierto. No le eches agua y verás cómo se seca. Pero mira, la palabra es esa agua. Hoy cantábamos, hay una fuente en mí. Es un río de alabanza. Cuando tú dejas que ese río siga corriendo sobre ti, todos los huesos secos, cada hueso se junta con su hueso y se arreglan las cosas. Amén. Pero no puedes quedarte callado.
Si te quedas callado, en Puerto Rico dicen, te come la macacoa. ¿Se fijan? Sería por eso que el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? ¿Lo ves ahí? Tienes que procurarle al Señor que te enseñe a profetizar. Pastor, ¿qué es profetizar? Decirle a fulano que se vaya para la India. No. Profetizar es hablarle a tu problema. Profetizar es no conformarte a este siglo, renovándote en el espíritu de tu mente, con tu boca abierta, no en bochinches, sino en la palabra gloriosa del Señor. Mira el verso 2, que se pone interesante, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, mira el verso 3, que aquí es donde yo quiero que tú agarres esto. Pero el que profetiza habla ¿a quién? Habla a los hombres. ¿Para qué? Tres cosas. ¿Para qué? Mira por qué tú tienes que profetizar: para edificación, para exhortación y para consolación. Cuando hay esas tres cosas, tú estás profetizando. El que habla en lengua extraña, versículo 4, así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso es que usted ve que nos sentamos aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, te estamos dando manigueta de que tienes que hablar, de que tienes que profetizar, de que tienes que... Porque es que nuestro trabajo es edificarte como edificio de Dios. Pastor, es que yo profetizo y no pasa nada. Esto mismo fue lo que le pasó al profeta. Míralo aquí, verso 7 del capítulo 37. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí había tendones, y la carne subió y la piel subió, pero no había en ellos espíritu. Hay veces, oye bien, hay veces que tú profetizas y no pasa nada. Y ahora la pregunta surge: pastor, ¿y qué pasa cuando yo profetizo y no sucede nada? Bueno, qué interesante el pasaje. Si ya el profeta habló a los huesos, si profetizó como Dios le mandó y no pasó nada, hay veces que tus horas y las cosas que ordenas, las cosas se ordenan un poquito, pero de momento tú te das cuenta como que no está pasando lo que debe de pasar. ¿Y sabes lo que es? Que careces del dinamismo del Espíritu. Hay veces que tienes que pedir con la autoridad del Espíritu. Hay veces que con sencillamente una palabra no va a suceder. Cuando tú hablas creyendo, ¿cierto? Tienes que hablar creyendo. Tú no puedes hacer eso. Tienes que profetizar y creerlo. Cuando hables tienes que creer. ¿Cómo es que dice la palabra? 2 Corintios 4, versículo 13. Mira cómo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice? Creí, es primero. Creí, por lo cual hablé, por lo cual profeticé. No profetices si no lo crees. Pero si lo crees, dale para adelante, porque hasta el muerto se levanta. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Diga eso conmigo: nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Si tú lo crees, va a suceder. Ten la completa seguridad de que Dios va a honrar lo que tú estás diciendo. Mira lo que sucede cuando profetizamos creyendo. Versículo 9 de Ezequiel 37. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Ustedes vieron que cuando se estaban formando los tendones y todo, dice que también el Espíritu estaba ahí. El Espíritu de Dios está en ti, pero a veces tú le tienes que hablar al Espíritu.
Hay veces que tienes que hablarle a tu alma, decirle: alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de ti? ¿Por qué te ubicas así mal, alma mía? Y a veces tú tienes que hablar para adentro, porque a veces pensamos que no, todo es por osmosis. Esto es un filtrito que va a suceder. No. Tiene que haber una reacción del Espíritu. Dios trabaja con una reacción. Todo el tiempo el Señor es reactivo con la persona. Y para que la reacción de Dios se pueda ver en tu vida, tú tienes que profetizarle al Espíritu. Él entonces le dijo al Espíritu: así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Y profeticé como me habían mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, que estaban todos callados y no habían dicho nada. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron. ¿Notas que es una reacción? ¿Notas que es una situación mental que a veces nos sobrecoge y no queremos hablar, no queremos buscar a Dios, y estamos exactamente como estaba ese valle, lleno de huesos secos? No había espíritu. Hay gente que tiene el Espíritu de Dios contristado. Hay gente que hacen años que no hablan con el Espíritu de Dios. Son extranjeros. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con el Señor? Pastor, es que estoy bien ocupado. Tenemos una agenda cargadísima, pero en nuestra agenda cargadísima brilla por su ausencia el tiempo con Dios. Y por eso es que estás trabajando tan duro. Por eso es que estás luchando tan duro. Por eso es que la vida se te está haciendo tan difícil. Porque en tu agenda lo primero que debe de haber es la comunicación con Dios. Aquí hay un fuego que no te lo puedo explicar. Oh, gloria. Versículo 11. Me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esas son las cosas que dice la gente cuando está pasando por situaciones. Para mí no hay remedio. Aquí no se perdió todo. No, ¿cómo vas a hablar así? Cada vez que tú abres tu boca, secas tus huesos aún más. Tu boca se tiene que abrir para hablar lo que Dios te da. Y Dios le dijo al profeta: abre tu boca y di esto. Mira el verso 12. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Hay gente que necesitan que Dios los saque del sepulcro. Hay gente que ya hieden porque son de 4 días. Y no te digo báñate, te digo despierta y habla con el Señor. Es bien fácil secarse, hermanos. Es bien fácil marchitarse. A una rosa le cortas el agua y se marchita y se muere. Hay gente que mueren como el lirio, seco y sin perfume. La flor que más huele cuando está en saludable vida es el lirio. Pero cuando muere se seca y no hay ni rastros del olor, porque el olor fragante viene de su vida. Y la palabra dice que tú y yo somos olor fragante para el Señor. Y tú no eres olor cuando abres tu boca para decir lo que no tienes que decir. O tú no eres olor cuando no abres tu boca para hablar la vida de Dios, a profetizar al Espíritu, para que tus huesos secos se hidraten con la palabra y comiences a vivir nuevamente, a disfrutar de la experiencia de la vida.
Yo me siento más bien que el caray. Tú sabes que el Señor me acaba de dejar ver que cuando tú lo pones a Él primero, todo lo demás va a brillar, todo lo demás va a florecer, todo lo demás se va a arreglar. ¿Qué haces pasando tu vida? Ahora te estoy profetizando. ¿Qué haces pasando tu vida enredado en los negocios de esta vida? ¿Por qué no lo pones a Él en tu agenda primero? Let's reorganize your plan. Ponlo a Él primero. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y luego todas las demás cosas van a venir por añadidura. Me gusta la expresión por añadidura. ¿Sabes por qué? Algo que tú añades es algo que no pertenece. ¿Sí o no? I don't want to get in there. Algo que no pertenece. Pero el Señor dice: no te tengo que dar esto, pero toma, llévate todo eso también. Y Dios te corona de favores. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Él es el que te libra de la peste destructora. Él es el que te levanta para que te rejuvenezcas como el águila. Pero para eso necesitas creer en Él. Para eso necesitas buscarlo a Él. Versículo 13: y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Le estaba hablando como si estuvieran muertos. ¿Se dan cuenta ahora que los huesos secos no eran gente que ya se había muerto? Era gente que estaba viva, pero parecían un montón de huesos descombobulados. ¿Se entendió esa palabra? Googleela para que usted vea que no existe. Estaban todos descombobulados. Hay gente que anda toda descombobulada y no se sabe cuál hueso pertenece a qué. Si sientes que te estás secando, quiero decirte que tú puedes profetizar al Espíritu para que venga vida otra vez a ti. Amén. Gracias, Padre. Versículo 14, esto ya pasó. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Señor lo hice, dice el Señor. Cierro con esto. Ay, qué bueno que terminó. Hay muchos valles de huesos secos que tenemos que cruzar, pero ante ellos, primero, no puedes enmudecer. Segundo, no puedes dudar. Tercero, tienes que profetizar, hablar, anteponerte en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra. No lo vayas a decir como una oración de esas de amuleto. ¿Tú sabías que hay gente que la oración para ellos la utilizan como un amuleto? ¿Tú sabes lo que es un amuleto? Cuando tú le enseñas la cruz a Drácula. Ahora hay un Drácula moderno que si tú le enseñas la cruz la toca y se hace fuego. No, no es un amuleto, es creyéndolo en tu corazón. Si creyeres en tu corazón, creí por lo cual hablé, por eso hablamos, porque creemos. Cuando comiences a hacer eso, tus huesos secos van a comenzar a ver resultados. Quizás estás acostumbrado y a lo mejor has puesto tu casa de campaña en el valle de los huesos secos. Yo te recomiendo que te mudes. Yo te recomiendo que te vayas de ahí. Ahí no hay nada. Pero para eso tienes que profetizarle al Espíritu. Tienes que creerlo. Dios está a tu lado. Él lo hará. Dios te dará la salida. Cuida tu lengua. Cuida tu boca. Cuida tus dichos. El Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué es que se peca? Con la boca. Habla con fe, habla con confianza y verás la mano de Dios obrando
en tu vida. Esa es la palabra para la tarde de hoy. Te declaro bendecido.